amigos y hermanos que nos están mirando y le damos gracias por mirar los videos que nos acompañan. Necesitamos que actives las notificaciones para que te puedan llegar los videos y inmediatamente los puedas mirar. Pero necesitamos que los compartas porque realmente es necesario que se escuche el mensaje de la palabra hasta todo lugar que pueda llegar. Necesitamos de tu ayuda. Comparte el video, ponerle like y comentanos los videos. Nosotros, si nos haces preguntas y nos comentás, nosotros vamos a responder inmediatamente y de forma personal. Hoy la palabra de Dios está afirmada en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Es un solo versículo, nada más un solo versículo, el versículo 37. Y es un llamado de atención a la humanidad, y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahora, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, hizo una comparación de cómo iban a ser los días de su regreso final. Ahora, si nosotros logramos afirmar, y es una referencia que el mismo Señor, vuelvo a repetir, valga la redundancia, dio a la humanidad de cómo serían los días de su regreso final, y creemos que estamos en esos días. Dice la palabra de Dios: pero como los días de Noé. Si nosotros vamos al Génesis capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de cómo eran los días que vivía Noé y la orden que Dios le dio a Noé de construir un arca, un gran barco que pudiera albergar a muchas personas y a los animales. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer juicio sobre la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo eran los días de Noé? Usted se va a ver reflejado que los días de Noé, la característica de los días de Noé era que el gran pecado hacia que iba la humanidad y se desarrollaba la humanidad. Un gran pecado, terrible. Dice que era de continuo al mal. Todos iban tras el mal. O sea, eran días terribles. Por eso Dios dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre y decidió traer un juicio a la humanidad. Desarrollar y gestar un gran diluvio donde toda la humanidad, desde Noé para atrás, iba a ser destruida por el agua. Luego, gracias a Dios, formó un pacto donde nunca más el Señor dijo que iba a destruir la humanidad por medio del agua. Ahora va a ser de otra forma. Pero vamos ahí. Dijo el Señor mismo, el Señor Jesús: como los días de Noé será la característica de su regreso. El Señor Jesucristo viene pronto, y por más que muchos lo nieguen, otros lo tengan por tardanza, otros crean que es una conspiración, otros crean que es esto, que es lo otro, es real. Cristo viene pronto. Por eso hoy, 30 de octubre de 2023, tenemos que entender que la venida del Señor es inminente, y tenemos que entender que solo Noé halló gracia de toda esa generación, y en él fueron salvas su familia, porque la palabra de Dios dice bien específicamente que solo Noé halló gracia en los ojos de Dios. O sea, solo Noé era conforme a la voluntad de Dios. Solo Noé estaba preparado para entrar en el arca, escúchame bien lo que digo, para entrar en el arca y que Dios cerrara la puerta del arca y cayeran los juicios que tenían que caer. Ahora, Noé es una figura de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cómo debe ser la iglesia que va a venir a buscar al Señor? Va a sacar de los terribles juicios que se van a desarrollar en la tierra. ¿Cómo debe ser la iglesia? Una iglesia como Noé. ¿Y cómo era Noé? Noé era un hombre conforme a Dios. Noé era un hombre que obedecía a Dios. Dios le dijo, en medio de un desierto, en medio de un lugar que nunca había llovido en la humanidad, había llovido nada,
Entonces, dice que un vapor subía de la tierra y lo regaba todo. Nunca había llovido. Entonces Dios le dijo, construiste un barco, un habitáculo donde puedan caber muchas personas, tu familia y muchos animales. Ahora, por supuesto que entraron los animales, pero ¿cuántas personas entraron? 8 personas. Nada más que 8 personas. El lugar era amplio para que entraran muchos, solamente entraron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Nada más. Pero ¿quién halló gracia? ¿Quién halló gracia ante los ojos de Dios solamente? Solamente Noé. O sea que vemos que la familia entró por misericordia. Ahora, ¿cómo debe ser el creyente? ¿Cómo debe ser el creyente? ¿Cómo debe estar la iglesia cuando regrese el Señor? Esto es lo que tenemos que entender. La iglesia que va a levantar al Señor, que va a llevar a su arca, que va a guardar, porque dice, yo te voy a proteger de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. ¿Cuál es la prueba? La tribulación. Por eso creemos que antes de esa tribulación, Dios, el mismo Señor, levantará a la iglesia, la novia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, santa, sin mancha y sin arruga, resplandeciente. Bendito Dios y Padre Celestial. Si nosotros leemos en el Génesis, cuando Abraham hizo buscar a Rebeca, la esposa de Isaac, pero antes tenía que ser novia, entonces cuando la trajo, el siervo trajo a Rebeca, la futura esposa de Isaac, vemos ese simbolismo entre el Espíritu Santo que lleva a la iglesia al Hijo. Y el Espíritu Santo va a levantar a la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia gloriosa. Esa iglesia que vive en santidad. No solamente vive en santidad, sino que construye el arca, que predica a tiempo y fuera de tiempo para que muchas personas se puedan salvar. Si es posible, muchas personas se puedan salvar y que entiendan que estamos viviendo tiempos como los días de Noé, de continuo al mal, de continuo pecado, y cada vez se agranda más el pecado, se desarrolla más el pecado y la tierra gime por su creador. La tierra gime por su creador, la tierra gime para que su iglesia, el remanente fiel, esté proclamando las buenas nuevas de Jesucristo, porque solamente van a ir a la presencia de Dios aquellos que hayan nacido de nuevo, se hayan arrepentido de sus pecados, vivan en un estado de entera santificación, llenos del Espíritu Santo, para poder morar con Él. Bendito Dios y Señor. O sea, la iglesia debe ser como Noé. La iglesia debe hallar gracia ante los ojos del Señor, pero la iglesia debe estar constantemente predicando, llevando adelante el mandamiento de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, que no solamente es predicar, sino tenemos que ir y hacer discípulos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a la humanidad y hacemos discípulos. Por eso estamos diciéndote, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y tienes que pensar en eso. Pero si hay situaciones pendientes en tu vida, si todavía, por ejemplo, si hay algún amigo que nos está escuchando y no ha nacido de nuevo, ¿cómo nace de nuevo? Tienes que arrepentirte. Tienes que confesar el nombre de Cristo Jesús. Tienes que vivir para Él. Tienes que permitir que Él habite tu vida, que Él sea Señor absoluto de tu vida, no solamente Salvador. En Él está la salvación y en ningún otro hay salvación. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No te estoy hablando de una religión, sino que te estoy hablando de una relación con el Hijo de Dios que te va a llevar al Padre, que te va a revelar la persona del Padre, y Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Él solamente está la salvación. Por eso gritamos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y tenemos que estar conforme a su voluntad, no conforme nosotros creemos y estipulamos que debemos estar. Debemos estar conforme a su voluntad, conforme a su gracia. Cristo viene pronto, vuelvo a repetir, y lo voy a repetir muchas veces. Cristo viene pronto y tú lo necesitas.
Tú lo necesitas. Anhelamos que escuches este mensaje y que nos escribas. Hay un número también que nos puedes llamar personalmente. Los días son finales. Es inevitable decir lo contrario. Todo se está cumpliendo, todo se ha cumplido, las señales se están produciendo, todo se ha desarrollado. Por tanto, tenemos que esperar. ¿Cómo tenemos que esperar? De la manera que está establecido en su palabra. Creer a su palabra, creerle a su nombre, desarrollarnos en él, crecer en él y sobre todo vivir en santidad. Dios te bendiga, te guarde y por favor poné que te gusta, comentanos, activa las notificaciones y sobre todo compartí el video, por favor. Te pedimos por favor que compartas el video para que podamos llevar a muchas y muchas más personas. Dios te bendiga, Dios te use, comparte el video, Dios te bendiga mucho.